Algunas personas que van a ir a Rusia me preguntan, oye, ¿me puedo topar con la mafia rusa? ¿Son peligrosos? ¡Чемодан гони! La verdad es que si viajas a Rusia lo más probable es que no te topes nunca con la mafia rusa o incluso que no puedas distinguirlos. Bueno, si vas por una avenida moscovita y ves unos grandes coches negros con matrículas un poco extrañas o si vas a algún restaurante así un poco especial y te encuentras a gente que lo parece, es probable que lo sean o que al menos aparenten serlo. Pero es verdad que hoy en día el mafioso ruso, ya desde los 2000, pues intenta parecer un poco más un hombre de negocios, así que realmente son indistinguibles unos de otros. La mafia, esa mafia así muy llamativa y hortera de los años 90, está desapareciendo. Судак ты белоглазый, отмороженный! Hoy hablaremos del origen, de los símbolos, de algunas de las características de la mafia rusa. Y si empezamos por el nombre, pues eso del adjetivo rusa es un poco extraño, porque en realidad la mafia rusa está compuesta por gente de muy diferentes nacionalidades. O sea, hay gente de Georgia, hay gente de Azerbaiyán, hay muchos chechenos, dagestaníes y en general gente que viene tanto del Imperio Ruso, esos pueblos, como los que luego fueron repúblicas socialistas soviéticas. Así que en realidad lo de mafia rusa incluso ofende a muchas personas que étnicamente no lo son, y aunque generalmente se trate de grupos que están bastante mezclados pero tienen en común el ruso, pues algunos se diferencian de los demás a un nivel étnico y además tienen peleas por territorios geográficos y también por supuesto por tipos de negocios. Lo más adecuado para muchos especialistas sería quizá llamarla mafia roja, o como se llaman ellos mismos, o se han llamado la Organizatsa, organización, o la Bratva, la hermandad. Realmente lo que conocemos por mafia rusa son grupos que en la mayoría de casos están completamente incomunicados, son independientes y llevan sus asuntos completamente separados unos de otros. Es verdad que de vez en cuando pues alguien es tildado de el capo, el don de la mafia rusa, pero generalmente son personas que llevan sus negocios a la antigua usanza, que se mueven geográficamente solo por Rusia. La mayoría de los nuevos criminales que forman bandas de lo que conocemos como mafia rusa ya se están moviendo mucho al exterior. Y en realidad hay una pelea entre gente del Cáucaso y gente rusa por el control de ciudades como Moscú y San Petersburgo. Pero como digo, según la Interpol, hay más de 200 grupos solamente en Rusia de eso que se conoce de manera general como la mafia rusa. Así que bueno, no es algo tan sencillo, hay cosas que les unen, por supuesto, y es que se dedican a lo que la mayoría de mafias se dedican, pues a temas de trata de blancas, trata de personas, tráfico de drogas y por supuesto, como provienen mayoritariamente de la desintegración de la Unión Soviética, hay un par de cosas a las que solo se dedican ellos: el tráfico de determinado tipo de armas, el tráfico también de material radioactivo y el tráfico, por ejemplo, de petróleo ilegal. Ух ты, молодцы. En la historia del Imperio Ruso siempre existieron organizaciones de criminales y bandoleros. En aquella época de servidumbre, pues muchos eran vistos como héroes, por ejemplo, Stefan Razin en el Volga, porque eran los únicos que se enfrentaban al poder del zar. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando Isabel I empieza a mandar gente a trabajos forzados al Gulag, a Siberia. Y es ahí cuando se empiezan a juntar un montón de criminales. Ya entrado el siglo XVIII se empezará a crear esa especie de Bratskoy Mir, lo que se llama el mundo de los ladrones, que empiezan a tener una serie de normas internas para poder cohabitar entre ellos, y además empiezan a utilizar un lenguaje llamado feña o fienka, que parece estar derivado de una especie de habla de los comerciantes griegos, que mezclaban palabras griegas, rusas y yidis. El lenguaje es muy importante dentro de este mundo criminal ruso y da para miles de vídeos, y de hecho ya ha dado para cientos de diccionarios diferentes. El caso es que toda esta gente que se empieza a aislar, ahí empieza a crear un submundo muy peligroso y muy violento. Un origen más actual
está en las guerras que se producen entre ladrones. Primero, la que ocurre después de la revolución. Después de la revolución, pues hay una guerra civil, hay muchos problemas de hambre, de delincuencia, muchos huérfanos. Se empieza a llenar Rusia de una especie de submundo criminal en la que hay dos organizaciones, los Zhigani y los Urki. Estos dos grupos, hay muchos estudios sobre a dónde pertenecen, pero por lo que parece, los Zhigani querían colaborar con los revolucionarios y los Urki querían mantenerse fieles a sus normas de no colaborar con ningún tipo de estamento político. Parece que eso llega a crear una lucha entre ambos grupos, tanto en los gulags como en las capitales, y de esa especie de lucha intestina empieza a surgir una nueva clase que es el ladrón de ley, lo que se llama el vor v zakonie, que es pues el concepto que define a la mafia rusa clásica. Ese ladrón que no colabora con la autoridad, pero que es de ley, que tiene una serie de normas estrictas. De ahí, de ese vor v zakonie, se crea lo que conocemos como mafia rusa hoy en día en el sentido clásico. Esa lucha se repetirá un poco después, porque resulta que Stalin, que conocía a Zhigani y a Urki bastante bien, porque había estado también en los gulags antes de la revolución, él los invita a participar como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Tenía demasiados conflictos y necesitaba a gente. Así que una parte de esos vor v zakonie lo que hicieron fue aceptar esa colaboración con las instituciones para ganar libertad. Y Stalin no cumplió su promesa. Es decir, los devolvió al Gulag, creando un nuevo conflicto enorme entre esa gente que no había aceptado el trato de Stalin y que había decidido quedarse allí y ser fiel a sus leyes de ladrones, y estas nuevas personas a las que empezaron a llamar perras, suki. Realmente ocurrió una guerra terrible que duró varios años, donde murieron miles de personas en enfrentamientos entre esa gente que se había vendido al régimen y entre esas personas que seguían siendo ladrones de ley. Hay mucha gente que piensa que esa brutalidad de la mafia rusa empieza en esas guerras entre ellos, que son realmente terribles. En 1953 hay una amnistía general a un montón de presos. Los datos van desde cientos de miles hasta millones de presos que volvieron después de haber pasado por ese mundo criminal del Gulag a ciudades como Moscú, como San Petersburgo. Era la época de Brezhnev, cuando el Estado estaba bastante ya corrupto, donde había tres niveles básicamente de corrupción. Había una serie de funcionarios que daban carta blanca a una serie de intermediadores de economía sumergida, y por último había delincuentes. Estos tres estamentos colaboraron. La mafia comenzó a hacerse muy fuerte. Para cuando llegó Gorbachov, aunque quiso hacer un montón de reformas, el caso es que prácticamente todos los sectores estratégicos, todas las cadenas de alimentación, todos los aeropuertos, los puertos, estaban controladas por organizaciones criminales que tenían muy fácil conseguir para el mercado negro todo lo que la población no tenía a su alcance. Юрий Григорьевич. Durante el régimen aperturista de Gorbachov, las mafias comenzaron a extender sus redes. Empezaron a extorsionar a burócratas que empezaban a privatizarse. Algunas empresas empezaron a comprar también otras, y empezaron a ser muy delgadas las líneas entre esos tres niveles de corrupción: burócratas, intermediarios y delincuentes. Llegado a un punto, habían organizaciones que se dedicaban tanto a la privatización como a la extorsión para conseguir otras empresas privadas en otras manos. Así que poco a poco la mafia empezó a corromper todo el sistema. En los años 90 el Estado era completamente incapaz de dar una seguridad a las empresas. De hecho, la mayoría de los gángsters se dedicaban precisamente a eso. Y aunque los mafiosos rusos se reunían en restaurantes y aparecían jefes de organizaciones que intentaban mediar, la verdad es que era muy complicado repartirse ese pastel enorme. Solamente en el 93 murieron 1.400 personas por las guerras entre clanes. Para finales de los 90 la policía rusa contó aproximadamente unos 12.000. En aquella época
aproximadamente 40.000 empresas pertenecían a la mafia. De ellas había muchísimas que eran prácticamente estatales y más de 500 bancos. Además, a mediados de los 90, muchas organizaciones criminales rusas decidieron enviar a esos vorsakonie, esos ladrones de ley, a otros países, sobre todo a los que hacían frontera ya en Europa y a Estados Unidos, para ampliar sus negocios. Добро пожаловать в США. Thank you very much. A la mafia rusa no le costó sentar las bases de una organización criminal en el extranjero, básicamente porque ya había habido mucha gente que había emigrado del país y que había estado previamente en el Gulag, por ejemplo, más de 200.000 personas en Estados Unidos. Con la globalización de la economía, la mafia rusa comienza a estrechar lazos con la Yakuza, con las triadas chinas, con la Cosa Nostra, y poco a poco se van abriendo camino, en parte porque la mafia rusa es experta en el soborno. Se pasa durante todo el siglo XX averiguando cómo y a quién sobornar, y en ese sentido pues lo han logrado bastante bien. Por ejemplo, en mi país y en muchas zonas del sur de Europa, donde se han dedicado al tráfico de drogas, a la trata de blancas y, por supuesto, Я к Артуру предложение от наших друзей вез. А что такое? uno de los símbolos con mayor romanticismo de la mafia rusa, si es que la mafia puede tener algún tipo de romanticismo, es el tema del código. Ya os comentaba que durante la época en el Gulag se crearon una serie de reglas muy estrictas. En general, como los mandamientos, pues se pueden resumir básicamente en dos, que son la no colaboración con las autoridades y una vida dedicada al crimen. Я могу оказать ментам. Стучать-то я не буду. Hay 18 reglas. Otro día, si queréis, entramos con detalle a cada una de ellas, pero en general son cosas como que no se debe colaborar con las autoridades del Estado, se debe preparar y formar a la gente joven. Una muy importante es que no se debe tener familia, se debe abandonar a todos los familiares en primer grado, solo se puede tener amantes. Incluso un ladrón de ley debe asumir crímenes de otro como propios si eso va a ayudar a la organización. Como veis, el código es algo bastante estricto y que obviamente en la época de la modernidad pues ya se va perdiendo, especialmente en lo que atañe a la colaboración con el Estado. Sin embargo, si un ladrón de ley pertenece a una organización donde el jefe siga siendo una persona chapada a la antigua, romper alguna de estas normas puede implicar la muerte, la tortura o consecuencias de todo tipo. Algo muy característico de la mafia rusa es el tema de los tatuajes. Siguen siendo muy vigentes a día de hoy en el mundo carcelario ruso, pero han perdido un poco esa cantidad enorme de simbología, esa cantidad enorme de significados ocultos de los que se han hecho verdaderas enciclopedias. Esta característica, el tatuaje, pues la comparte con otras organizaciones, pero en el caso ruso es algo muy profundo y bastante complejo. El tema es que los primeros, el origen, pues eran esos hierros grabados a fuego en la piel de los ladrones que enviaban para el Gulag, y empezaron a generar una serie de códigos secretos que hoy en día pues sirven a los prisioneros que están acostumbrados a estar hacinados, a tener un segundo pasaporte de la persona, a contar qué crímenes ha cometido, qué orientación sexual tiene, si es adicto a las drogas o no, una manera de reconocer al instante a la persona. Estos tatuajes normalmente son voluntarios, pero a veces se utilizan precisamente para marcar pues, la orientación sexual de la persona o algún crimen que no quiera confesar, y por supuesto es muy peligroso que un preso se digne a ponerse un tatuaje que no se corresponde con su historial penal, así que eso está realmente muy castigado. Para hacer el tatuaje normalmente los presos quemaban unas botas hasta conseguir un polvillo y después lo mezclaban con orín, y de esa maravilla pues tenían la tinta. La simbología es enorme y solo voy a comentar un poquito. Me gustaría hacer un vídeo sobre el tema porque es algo muy profundo, pero así, a modo de enseñar solo unas cuantas. Por ejemplo, tenemos la estrella, que mucha gente pues confunde con el tema de ser jefe de la mafia o algo así, ¿no? En realidad, una persona que lleva la estrella es una persona que afirma no tener miedo a la cárcel y que afirma ser un verdadero ladrón de ley. Otro símbolo, por ejemplo, muy típico es el tema de la serpiente, que ese sí que suele significar
que la persona pues está en una posición alta dentro de ese mundo de los ladrones. Si en cambio pues está en el cuello, puede significar que la persona es adicta a las drogas. Hablando de las drogas, hay un tatuaje también muy típico dentro de las cárceles rusas, que es la tela de araña. Normalmente la tela de araña pues significa estar en esa red, ¿no?, bajo las drogas. Pero si, por ejemplo, la araña está mirando hacia arriba, pues significa que la persona lo asume y que va a seguir delinquiendo toda su vida por esa especie de adicción que tiene a la droga. En cambio, si está hacia abajo, pues significa que la persona ya, digamos, que está dejando o ha dejado las drogas. Hay un montón de simbología también religiosa que puede parecer un poco llamativa, y es que normalmente las iglesias ortodoxas pues representan una especie de metáfora de la cárcel, de esa casa del ladrón que es la cárcel, y en base al número de cúpulas que tenga, en base al número de torres, puede significar el número de condenas que la persona ha tenido. Uno de los símbolos que puede llamar mucho la atención es el de líderes soviéticos como Stalin o Lenin. Esos símbolos se consideraban de protección, se ponían en la espalda, en partes delicadas. Normalmente se entendía que si esa persona tenía Stalin o Lenin tatuado, pues que no le iban a pegar los guardias. También hay otros que lo que hacían es ponerse caricaturas de esos personajes. Incluso es muy común ponerse tatuajes que parecen simbología nazi, y era tradición hacerlo en las cárceles como modo de protestar contra el comunismo, es decir, coger completamente la simbología de la ideología contraria. Tatuajes, normas y comportamientos típicos del vor в законе, del ladrón de ley, van desapareciendo poco a poco. Incluso van quedando pocos capos de la mafia que se consideren como tal. En 2013 murió asesinado a plena luz del día Aslan Usoyan, el Ded Hassan o el abuelo Hassan, una de las últimas autoridades que quedaban de la mafia y que trabajaban a la antigua usanza. Mucha gente piensa que con su muerte pues ya se acabó ese tipo de capos, ese tipo de organizaciones que trabajaban, digamos, a la manera clásica. La disciplina casi monástica, los códigos de comportamiento, los derechos, el honor, la capacidad de ir a la cárcel para no delatar a un compañero, todo eso va desapareciendo, y la mafia rusa se va convirtiendo poco a poco en asociaciones más o menos interconectadas, pero desde luego más independientes y a veces más brutales incluso de lo que eran antes, pero sin esos códigos que ellos entienden como éticos. Desde 1999, con la llegada de Putin, se empezó a luchar aparentemente de una manera más activa contra las redes mafiosas. Se subieron los salarios de los funcionarios, intentaron evitar los sobornos, y es cierto que se calmó la situación. Esto granjeó la popularidad de Putin desde luego desde el principio. Lo cierto es que los bandidos tuvieron que reformarse, cambiar, pasar a ser hombres de negocio o estar condenados a la desaparición. Уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают. En palabras del presidente del sindicato policial de Moscú, algunos millonarios rusos de la actualidad son antiguos jefes mafiosos, gente que supo aprovechar esa privatización, gente que ha construido redes financieras increíbles con recursos que no están al alcance de otras muchas mafias, precisamente por aprovecharse de esa privatización, de ese mercado que estaba completamente libre para ellos, y que ahora mismo pues tienen redes clientelares por todas partes, incluyendo políticos, jueces. Todas estas gentes de los años 90 pasaron, los que sobrevivieron, pasaron a los años 2000 convertidos ya no en вор в законе, sino en una palabra nueva que se adapta mejor a estos tiempos, que es авторитет, una autoridad. Esta palabra, este eufemismo, lo que viene a decir es que la persona pues pasó efectivamente a convertirse en un pez gordo, y estas organizaciones ahora mismo pues resuelven sus conflictos de manera más o menos violenta, pero desde luego no a la vista de todo el mundo y de una manera mucho más pacífica que como solía ser lo habitual en el Moscú de los 90. Эх, трудно стало жить. A día de hoy se siguen dictando leyes antimafias, y, por ejemplo, hay una recientemente que permite al Estado apropiarse de todas las posesiones de una persona que haya sido identificada como jefe de una organización criminal, lo que ha desatado un poco el pánico entre todos los empresarios que llevan su negocio de manera semilegal, es decir, mucha gente
en Rusia. Los Vorov-Zakonie van desapareciendo, sin embargo, hay nuevas figuras que desde el Cáucaso intentan, digamos, hacer frente a esas авторитет, es decir, a esa manera legal de llevar los negocios más o menos legal, a la manera antigua, a la manera clásica, a la manera de los ladrones de ley. Pero quizá esas personas pues sean simplemente un espejismo de lo que fue la verdadera mafia rusa. En todo caso, a la mafia rusa le seguirá quedando todo el resto del mundo para poder seguir cometiendo sus atrocidades. Ну вот и все. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si queréis hablar de alguna otra cosa, tatuajes, símbolos, coches y cosas así, igual hago un vídeo más sobre el tema. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado, si puedo contestaros, de hacerlo. Así que nada, pasadlo bien, tened cuidado y пока всем.